Así que vamos a tratar de que hoy puedan llevarse una idea que sirva para la práctica diaria y me encantaría llevarle inquietudes de ustedes que también me hagan crecer. Así que como decía recién, ¿me olvidé el nombre? Vamos a hablar de anticoncepción libre de estrógenos. Nosotros le decimos Ale, no es porque yo llame a Alejandrina como Ale, es la sigla. Y vamos a tratar de entender un poco por qué, cuándo y a quién vamos a indicar este tipo de anticoncepción. Para poder comprender esto, primero vamos a dejar en claro que es anticoncepción. Todo aquel método capaz de reducir significativamente las posibilidades de un embarazo. Y dentro de esto vamos a tener el universo de los anticonceptivos hormonales y dentro de eso vamos a estar en este tema, ¿sí? Como para orientarnos un poco en qué universo vamos a transitar hoy. Para comprender dónde estamos parados, muy brevemente, recordar que desde la década del 50, ya en el 58 se pudieron comercializar y vehiculizar los primeros comprimidos anticonceptivos, que fue la famosa píldora anticonceptiva, que fue una gran revolución, no solo para la industria farmacéutica, sino culturalmente. La mujer por primera vez podía programar sus gestaciones, podía programar sus ciclos, y eso la liberó en muchos aspectos, y eso fue una revolución cultural, por lo menos en el mundo occidental. Muy brevemente y rápidamente ya se describieron algunos efectos colaterales que cambiaron la historia de esto, pero la industria siguió evolucionando, avanzando en el conocimiento y en la investigación, y entonces, por ejemplo, pasamos a los inyectables y a la vía subdérmica o transdérmica, ¿sí? En la década del 80 ya, por ejemplo, países de Latinoamérica como Perú hizo masivamente campañas de anticoncepción colocando implantes subdérmicos en la cara anterior del hombro izquierdo de las mujeres, colocando implantes que se llamaban la pata de gallo, porque eran 3 puestos como los deditos de las gallinas y de los gallos, y eso ya estaba en la década del 80. Siguieron evolucionando, siempre reduciendo las dosis de estrógenos, hasta llegar al día de hoy, en el cual tenemos un montón de opciones. Pero sin lugar a dudas, un punto de inflexión en la investigación farmacéutica y en la industrialización de estos productos fue esto, la descripción de la trombosis asociada a los estrógenos. Les comento que cuando se empezaron a hacer los anticonceptivos, inicialmente siempre fueron solo de progestínicos. Nunca se pensó en un anticonceptivo hormonal con estrógenos. El aditivo del estrógeno sucedió como accidente en el laboratorio, ¿sí? Una contaminación, como muchas de las cosas que en la ciencia suceden, fue una casualidad, fue un accidente, y allí se enteraron de que, mira, si le agregamos el estrógeno, capaz que la mujer no tenga spotting o manchados intermenstruales, a ver, vamos a probar, y así es como sale la primera píldora. Pero inicialmente se hablaba solo de progestínicos. Ustedes saben que el progestínico es un derivado sintético de la progesterona, ¿sí? Que va a replicar sus funciones. Ok, entonces, ya que hablamos de esto, vamos a decir que ¿por qué los anticonceptivos hormonales combinados, esta sigla quiere decir eso, anticoncepción hormonal combinada, ¿por qué son anticonceptivos? Siempre el anticonceptivo basa su acción en el componente progestínico. ¿Por qué? Porque la progesterona o el progestínico es capaz de inhibir el pico de LH, que es la hormona luteinizante. Es decir, los progestínicos actúan en la hipófisis e impiden, allí bloquean la capacidad que la hipófisis tiene de liberar hormona luteinizante. ¿Y para qué sirve la hormona luteinizante? Para generar el pico de ovulación. Por eso son anovulatorios. Es decir, que la acción anticonceptiva propiamente dicha está fundada, apoyada sobre la acción del progestínico. ¿Y para qué sirve el estrógeno entonces? Y el estrógeno va a venir a dar un ciclo más prolijo,
a generar sangrado por deprivación, porque la progesterona anula el crecimiento del endometrio. ¿Se acuerdan que es la partecita de adentro del útero que se nos descama cada vez que la mujer menstrua? Y la anula mucho, lo atrofia. Entonces el estrógeno permite cierto desarrollo para que luego haya una deprivación y le ordene el ciclo a la mujer. ¿Sí? Básicamente esa es la acción. Ahora, y esto lo van a ver siempre cuando nosotros hablamos de anticoncepción y ustedes están en contacto con pacientes y el paciente entra a la farmacia y les pregunta y está apurada y está preocupada, por favor no nos olvidemos de decirle que ningún anticonceptivo evita la transmisión de IPS, no tiene nada que ver con el tema, pero es necesario que lo recordemos, estamos en el medio de un brote largo y sostenido de sífilis, ¿sí? Así que, por favor, ayudémonos, los que somos agentes sanitarios, a hacer hincapié en eso. O sea que le ofrecemos la caja y le ofrecemos el blister de preservativos, siempre. Ok, sigamos. Un pequeño recordatorio. Fíjense, cuando desde la hipófisis se produce el pico de LH, se rompe el folículo y se libera el óvulo. ¿Sí? Aumenta un poquito la temperatura, previamente suben un poquito los estrógenos, y el endometrio, que se había descamado con la menstruación, había empezado a crecer porque los estrógenos lo hacen crecer. Esto es lo que les decía. Luego, la progesterona, que va a actuar en la segunda fase, que se llama fase lútea, va a hacer que las glándulas del endometrio se llenen de moco y estén listas para cuando vengan a darse ese bebé que fue producto de la fecundación, que no lo vamos a tener porque va a estar tomando el anticonceptivo. ¿Estamos? Bien. Entonces me paran, me preguntan, me dicen, ¿no? Entonces, ¿qué empezó a pasar con los anticonceptivos? Se empezó a conocer todos los efectos colaterales que tienen los anticonceptivos, que ustedes saben perfecto, no existe ningún medicamento ideal que no los tenga, no existe, es la utopía de lo perfecto en farmacología, no lo tenemos. Y bueno, tenemos de todo. ¿Cuál es, miren lo que puse primero, cuál es el efecto colateral del que más se preocupan las mujeres? En Latinoamérica, el sobrepeso. No le importa si le va a dar trombosis, pero si le da la trombosis, que lo agarre flaquita. No quiere saber nada. Lo primero que te pregunta es, ¿esto me va a engordar? ¿Cuánto? ¿Y en cuánto tiempo? Porque yo tengo los 15 de mi hija. Entonces, se complica la cosa. Pero también tenemos disminución de líbido, dolor de cabeza, mal control del sangrado con algunas combinaciones, alteraciones en el ánimo, y esto muchas veces es grave, pero lo más importante son estas dos: el evento trombótico y el evento cardiovascular. Cuando hablamos de evento trombótico decimos una trombosis en la pierna o una trombosis venosa pulmonar o una ACV trombótica. ¿Sí? Y cuando hablamos de evento cardiovascular incluimos el ACV, pero también incluimos el infarto. ¿Sí? Es decir que de todo lo anterior nadie se muere generalmente, pero de esto sí. Esto es la bisagra que hizo volver sobre el camino andado en la investigación de la anticoncepción. El riesgo trombótico y cardiovascular, dice esto, está ligado al componente estrogénico, siempre. Principalmente etinilestradiol. Ustedes lo conocen, el etinilestradiol, porque es el estrógeno sintético más potente que tenemos en el mercado. Y está combinado con gran parte de los anticonceptivos que ustedes probablemente comercializan. ¿Sí? Pónganle el nombre que quieren, Lucas ya se fue, la Jasmine, la Jasminele, el Liane, a ver qué más, ¿qué se acuerda? El Femiane, ¿qué más? Ginovin, eso estoy hablando, veo los de acuerdo a las edades, les voy dando los nombres. Marvelón, algunos se acordarán del Marvelón. Bueno, y les cuento que si el anticonceptivo tiene 20 miligramos de etinilestradiol, 30 miligramos, 35, como tiene 35, el Mileva, el Cinia, ¿se acuerdan? La capacidad trombótica es la misma, chicos. O sea, no le están disminuyendo el riesgo trombótico de forma significativa porque se lo va a generar el de 20. El etinilestradiol es una bomba, es divino.
es buenísimo, mejora la libido, por ejemplo, pero tiene este riesgo, ¿sí? Eso es importante. Fíjense que el valerato estradiol, que es el otro componente que está en muchos de los compuestos que tenemos, algunos se acuerdan, por ejemplo, de signorina, de Femalbi, Femiden, todos esos tienen valerato estradiol con otros riesgos. Bueno, también el valerato estradiol es menos potente para algunas cosas, pero también tiene riesgo trombótico. 9 a 11 mujeres por cada 10.000 de la población por año va a tener al menos un evento trombótico relacionado a la toma de estrógenos. Es importante. Parece que porque decimos cada 10.000 no, pero es importante. Ustedes piensen que la población que consume anticoncepción cada vez es más joven. Entonces, estamos hablando de eventos trombóticos, estamos hablando de una ACV, de un tromboembolismo pulmonar, de una trombosis venosa, así que son situaciones importantes, sí. A mi hija de 16 años, el año pasado, el 12 de septiembre, le dio trombosis venosa profunda con riesgo de vida. Se le fueron 2 coágulos en el pulmón. Era un 90% que podía usar los anticonceptivos. Estuve 8 meses que le dieron, digamos, el diagnóstico en el clavo, porque de estudios genéticos que hicieron, y bueno, al final nació con una malformación, por decir, sí. Tiene entrecruzamiento de arteria y vena ilíaca a la altura del cuco. Hace 6 meses le han puesto un stent, pero... o sea, ella no puede recibir estrógenos bajo ningún concepto, nunca más en su vida. Por eso vine también hoy para... Exacto. Sí, bien, y esto que vos traes, gracias por traerlo. ¿Cómo está tu hija? Bien, gracias a Dios. Bien. A veces parece como casos raros, pero en verdad amerita estos temas de anticoncepción libre de estrógenos. Forma parte de capítulos a veces son 3 o 4 charlas en todo un simposio que vamos a discutir de esto, porque verdaderamente hay que sentarse a pensar bien qué vamos a dar, cuánto vamos a dar, cómo vamos a controlar previamente, y los antecedentes individuales de una chica joven de 16 años, más allá de su malformación vascular, tiene que llamar la atención, porque probablemente si no hubiese ingerido estrógenos, capaz que por ahí... Nunca. Y su estado físico, que ella era jugadora de hockey de Alfeli, tuvo que dejar de jugar, pero le salvó la vida eso. El estado físico. Y ser joven. Bueno, muy bien, así que es importante este numerito. A ver, entonces surge esto, que la anticoncepción libre de estrógenos aparece como esto, como una necesidad de evitar los estrógenos, pero sin perder la eficacia anticonceptiva. Como les dije antes, a nivel de la historia, ustedes van a ver que hay muchísimos anticonceptivos que ya se han probado, que ya se han utilizado y que no tenían estrógeno, pero que tenían una eficacia por ahí que fue en muchos aspectos discutida, y a veces los resultados no eran tan buenos. Entonces la primera pregunta es, a ver, ¿le vamos a sacar el estrógeno? ¿Le vamos a dar un anticonceptivo que no los tenga? Pero le va a alcanzar, porque ella me vino a pedir que no se quiere embarazar. A ver, entonces, esta pregunta se le hizo por suerte a la industria farmacéutica, y sí, la verdad que vamos a empezar a ver. Para entender la eficacia de un anticonceptivo tenemos que comprender este concepto que se llama índice de Pearl. Pearl era un médico ginecólogo de la década del 30, de Países Bajos, de Holanda, no me gusta decir Holanda. Y bueno, y él medía la eficacia de los distintos métodos. Y en realidad es el concepto que seguimos manejando hasta hoy, que decimos que el índice de Pearl es el porcentaje de mujeres que se embarazan durante un año de observación de un determinado método. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, se comparó los anticonceptivos combinados, y en este trabajo, que es un trabajo, que pena que salió muy chiquitito, un trabajo del Reino Unido, que es bastante reciente. Este trabajo comparó combinaciones con etinilestradiol
en distintas combinaciones con levonorgestrel, con gestodeno y con drospirenol. Y lo comparó con solo drospirenol. Y entonces vieron que en 100 mujeres, solo 9 se habían embarazado con el uso real. Fíjense que muy mal elegido los colores de mi parte, es muy pálido, pero vean cómo cambia esto. Fíjense que dice uso perfecto y uso atípico. Me interesa darles este dato a ustedes que van a dar consejo, probablemente a esta mujer que va a pedirles la anticoncepción. El uso perfecto hace alusión a lo que el laboratorio, cuando hace su investigación, sus bases de investigación, propone como modo de uso. Y dice, vamos a probar este anticonceptivo en esta dosis, en estas mujeres que todas tienen el mismo rango de edad, que todas tienen el mismo hábito, que miden de la misma forma, que están sanas. Vamos a excluir la que tiene la gastroenteritis, vamos a excluir la que tiene gastritis, en esta población el resultado es este. Entonces el resultado siempre va a ser mejor. Pero después la mujer se fue de viaje, perdió el blister, se le cayó la pastillita, la tomó más tarde, le agarró la gastroenteritis, tuvo vómitos, se alcoholizó, tomó 2 juntas, se vivió. Y entonces ahí es el uso atípico, que es el real. Miren de nuevo, puedo hacer de nuevo, no olviden el preservativo, no tiene nada que ver, pero hay lo que dice el prospecto es eso. Tu vida no es el prospecto. Entonces, tenés que ser prolija. Ponete una alarma en el celular. Si tenés diarrea que dura más de 3 días, anda al médico para ver cómo podemos reforzar el efecto de anticoncepción. Si vas a tomar un antibiótico que va a durar más de 7 días, la toma, cuidado, porque va a cambiar la flora intestinal y la absorción del anticonceptivo va a reducirse. Entonces, cuando tenemos una vida real, ese uso es el atípico, no es el que el laboratorio investigó, ¿se entendió? Y nosotros tenemos que informarle a la paciente que depende de ella, del usuario, de la prolijidad del usuario, el éxito de este método. Fíjense, y de paso les traigo para que la paciente vaya y dice, ¿cuál es de todo eso? ¿Qué me decís vos? ¿Qué me vas a vender? Porque yo quiero el más efectivo de todo. Yo uso el preservativo siempre porque para mí es el mejor. Fíjense dónde está el preservativo. El preservativo masculino, en el uso habitual, hay 18 embarazos en un año. El uso ideal, 2. Sí, el uso ideal es el ideal. Pero está el que se le pinchó, que se le quedó adentro, que se lo puso más tarde, que yo sé cuándo me lo pongo. Y lo mismo con los ojos. Pero fíjense que bien, bastante bien, mejor que el preservativo, están las píldoras, ya sea el hormonal combinado, en sus distintas versiones, y la píldora con solo gestágeno tiene el mismo índice de embarazo, como vimos en el trabajo comparativo de recién, tanto en el uso habitual como en el uso ideal. Y están en la mitad de la tabla. No son las que se suben al podio, pero son reversibles. ¿Estamos? No son ni la vasectomía del hombre, ni la ligadura de trompa de la mujer, ni lo que ustedes ya conocen que es el Mirena, o Cailina, que es la versión de menor dosis, ni el DIU de cobre, que también es un excelente método. Pobrecito, ahora quedó como de modé, pero es muy bueno, es excelente como anticonceptivo, es bárbaro, lo que pasa es que tiene sus efectos colaterales. Bien, entonces estamos parados acá, con la charla que hoy nos convoca. Estamos a la mitad de la tabla. Y es importante que esa información también se la demos a la paciente. Yo te estoy dando un método que comprobadamente es anticonceptivo, que sirve, que es eficaz, pero que no es el mejor. No es el que se sube al podio, no está ni primero, ni segundo, ni tercero. Entonces, dicho todo esto, ¿en quién pensamos cuando pensamos en una anticoncepción sin estrógenos? Y bueno, vamos a mirar un poco de todo. Disculpa. Vamos a mirar qué peso corporal tiene la paciente, el body mass index o el índice de masa corporal. No se trata de los cálculos, uno se da cuenta si una persona tiene o no tiene sobrepeso. Le preguntemos a la paciente si es hipertensa,
Porque si la paciente tiene una hipertensión moderada o leve, no le vamos a dar estrógeno para convertírsela en alta o grave, pero sí le podemos dar una progestina. Podemos dar un progestina. Si la paciente tiene migraña sin aura, puede recibir progestina. Si la paciente tiene migraña con aura, no puede recibir ni progestínico ni mucho menos colesterol. Recordemos siempre eso. Además, muchos de ustedes tal vez conozcan a la paciente que les va a comprar el antimigranoso. Entonces, es decir, vendeme el migral compuesto y dame un anticonceptivo. Danger. Le vamos a dar uno sin esto. Las fórmulas nuevas de progestínicos, de anticonceptivos con solo progestínicos, a diferencia de las otras, están aprobadas para el uso en adolescentes. Cosa que con nosotros eran datos extraídos de lo de adulto e inferidos en el adolescente porque no se habían hecho trabajos en ninguna fase en adolescentes. En cambio con esto, que es lo que hoy tenemos en el mercado, que ya lo vamos a desarrollar un poquito más, sí. Lo cual a ustedes también les da un aval para poder aconsejárselo a un adolescente. También se lo damos muchas veces para controlar los sangrados uterinos anómalos en más, esa paciente que menstrua demasiado y que la pone anémica, la que quiere controlar su acné e hirsutismo, la que quiere hacer ciclo continuo porque cumple 15, está de festejo, viene el verano, se quiere poner la malla y después se va a Disney, no quiere menstruar. Listo, le arreglamos el ciclo y hacemos que no menstrue. ¿Cuántos meses no quiere menstruar? ¿3, 4? Dale, lo arreglamos, le damos solo progestínico sin allá dicen que no, pero sí, le podemos dar un progestínico sin pausa, que después si quiere va desarrollándose, y se queda todo el verano sin menstruar. Cuando empiezan las clases, va a volver. Está bueno, ¿no? A veces, sobre todo hoy que hay mucha información, la usuaria viene y te dice, yo quiero que me des un anticonceptivo que no tenga estrógeno, porque yo leí que está mal, que me va a hacer mal, que son mal y demás, porque hay como toda una demonización también del pobre estrógeno, que tampoco está mal, chicas, fabricamos estrógeno cuando estamos mal. Pero a veces la usuaria no quiere recibir. Y por supuesto, en todas aquellas pacientes que tienen contraindicaciones para recibir estrógeno, porque conocidamente sea una hipertensa, porque tengo un síndrome metabólico, porque tengo una vasculopatía, una alteración procoagulante o protrombótica y por supuesto en esas va a estar contraindicada. Para hablar de un anticonceptivo ideal, para seguir con conceptos generales, básicamente necesitamos que sea seguro, que sea efectivo y que sea bien tolerado, ¿sí? Entonces, yo tengo que saber que su eficacia es comprobada, que la paciente lo tolere bien, que no nos modifique la masa ósea, cuidado con esto, porque el adolescente, por ejemplo, que hoy es una gran usuaria de anticonceptivos, forma y almacena y enriquece su masa ósea durante la adolescencia y cuando termine su adolescencia, entre los 20 y 22 años, va a cerrar los cartílagos de crecimiento y todo lo que logró almacenar de minerales hasta ese momento es con lo que va a vivir el resto de su vida, que se llama pico de masa ósea. Entonces, nosotros tenemos que saber, el estrógeno ayuda a que el calcio entre al hueso. Y yo le voy a dar algo que no tenga estrógeno, entonces, ¿qué le va a pasar a este hueso? Bueno, ya está, no se preocupen, ya está estudiado, con los compuestos de ahora, los picos de masa ósea no se modifican. ¿Sí? Lo puede hacer igual si tiene una vida saludable, alimentación completa y adecuada y se hace actividad física. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo sería esto? A ver qué hay acá. Acá se perdió algo. ¿Cómo se volvía? Ah, sí. Ya. Algo tiene que aparecer acá. ¿Ha visto? Había algo guardado. Esto son las 9 de la noche o más, es un viernes, no vamos a estar aprendiendo clasificación farmacológica de algo que en definitiva... Pero fíjense la cantidad de gestágenos que hay. Tremendo, ¿o no? Un montón, un montón. La clormadinona era
fue el primer compuesto que se pensó como anticonceptivo. Y la mayoría, todos estos, ya en la década entre el 40 y el 50 ya se conocían. Y todo vuelve como la moda de la ropa, en la farmacología, todo vuelve. ¿Sí? Y de estos conocemos muchos. Fíjense que ustedes conocen mucho el levonorgestrel, porque es el de la píldora del día después, solo progestínico. Ustedes conocen el Dienogest, que se utiliza como tratamiento para la endometriosis, solo progestínico. El Dienogest es viejísimo. El primer uso que se lo dio fue para las mujeres menopáusicas, después no sirvió para los síntomas y quedó en desuso en algún archivo, hasta que alguien dijo, che, ¿sí sirve para otra cosa? Y lo reflotaron. La clormadrinona hoy ya no se usa, quedó como de museo. La ciproterona es uno de los progestágenos más antiandrógenos, más potentemente antiandrógenos, por eso está bárbara para los síndromes de ovario poliquístico, y con eso en un mes le borraste la acné y el hirsutismo a la mujer. Hermoso, maravilloso. Pero da mucha cefalea. El acetato de medroxiprogesterona, ¿lo conocen o no? ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? La Depo-Provera, el inyectable que es trimestral, ¿se acuerdan? Y la drospirenona, que desde que apareció nos vino a resolver gran cantidad de cosas y que hoy es casi, les diría, la anticoncepción libre de estrógenos, de elección cuando vamos a utilizar la vía oral. Entonces, para hacerlo más rápido, fíjense cómo la progesterona actúa no solo sobre los receptores progestínicos, sino sobre un montón de receptores, y de acuerdo a cómo actúa sobre estos, va a depender de cuál es el efecto colateral deseado que yo estoy buscando en este anticonceptivo. Entonces, le doy un anticonceptivo con drospirenona, porque sé que la drospirenona también es un antiandrógeno. Entonces la chica no tiene acné, se depila mucho menos veces, no retiene líquido, no le da celulitis, no le cambia el peso y no se embaraza. Para un adolescente, maravilloso. ¿Sí? Entonces, como realmente es tan benévola, es que se empezó a estudiar más el uso de la progesterona. Y la otra pregunta era, ¿son seguras estas pastillas? Es decir, no se va a embarazar, pero ¿va a afectar su salud o no? ¿Sí? Entonces, los trabajos de esto, que ahora vamos a empezar a escuchar más, que se llama DOP, que en inglés es la sigla de píldora solo de progesterona, ¿sí? Que es lo que ustedes conocen como Easy Free. ¿Cuál? Fucsia, muy bien. Hay un montón, hay varias. Easy Free, Fucsia, no me estoy perdiendo de otra, ya va a aparecer en mi memoria. Es viernes. Bueno, fíjense lo que se vio con esta píldora, que a diferencia de los combinados, que tiene 3 miligramos de drospirenona, esta tiene 4 miligramos y solo tiene drospirenona. Fucsia, Easy Free, todas estas tienen solo drospirenona. No hubo ningún caso de tromboembolismo venoso durante los ensayos clínicos, ninguno cambió los parámetros de hemostasia, hubo efectos adversos secundarios solo en 1.6 de la fase 3, 1.6 de la población estudiada. Solo detectaron 2 casos de hipercalemia, es cuando se sube el potasio, que no pudieron relacionarlos a la acción del anticonceptivo. No hubo cambios en esto que les decía, la remodelación ósea, y se lo puede utilizar durante la lactancia. ¿Qué usamos el papel? ¿Qué usamos la lactancia? El desogestrel de 75 microgramos. ¿Qué es? Inhibe el pico de leche, lo inhibe. Si no queremos que se embarace, se lo podemos dar. Pero le va a bajar la libido, le seca la vagina, la paciente no tiene deseo sexual, le duele cuando tiene relaciones sexuales, tiene acné, le crece más vello en la cara. Entonces, bueno, si tenés que elegir, mejor le demos esto, ¿sí? Y para la lactancia no hay ningún problema. Entonces, el pobre farmacéutico en su farmacia, busqué una farmacia re moderna, de Pharmacity. Ay, no sé, perdón, se puede nombrar. ¿Qué le va a sugerir? ¿Qué le decimos con todo esto que estuvimos hablando?
Y bueno, siempre, bueno, qué raro, ¿eh? Lo primero que le decimos es, ¿sabés usar el preservativo? Es lo más importante. Sobre todo a las chicas, porque socialmente todavía el preservativo parece que es algo del varón, del hombre. La chica tiene que tener su preservativo a mano, no puede dar por hecho que el otro se va a acordar, lo va a tener, lo va a comprar, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que educarlas en eso. Entonces, ¿qué tenemos en la farmacia para ofrecerles? Tenemos la anticoncepción de emergencia, que ustedes lo conocen, que es de toma única, que es una dosis de 1.5 miligramos, que hay que explicarle que le va a cambiar el ciclo en tanto y en cuanto depende del momento del ciclo en el cual ella interrumpió con esto. Hay muchas chicas que tomando anticonceptivo, por dudas, por olvido de la toma previa, porque no están seguras sobre el anticonceptivo que están tomando, van a la farmacia y piden la píldora de vida después. Désela, no pasa nada, que se la tome. Ella tiene que estar segura y tranquila. Si ella duda por algo se debe haber olvidado, se atrasó en la toma, sabe que no es prolija, que se tome la pastilla de después. No tiene contraindicación, bajo ningún concepto, la píldora del día después. No hay nada que lo contraindique. Dénsela, ¿sí? También tenemos la opción del desogestrel de 75 miligramos, que es el pink, el carmín, que tiene 28 comprimidos, que es de toma continua, y hay que explicarle que con eso no va a menstruar. A lo sumo va a manchar cada tanto. Y tenemos la DOM, que es lo más nuevo, cambio es un farmacéutico más moderno, que tiene también 28 comprimidos y que viene 24 activos y 4 placebos, que son almidón de maíz, y que si la paciente se quiere ir a Disney y se va a los juegos de agua y cree que va a estar menstruando, vos le podés decir, ¿sabes qué? Hace una cosa. Cuando llegues a la pastillita número 24, automáticamente pasá la primera del siguiente blister. Y las 4 esas, tiradas. No pasa nada. Y así hacelo continuo hasta que te vuelvas de los juegos de agua, de la playa, de la pileta, de la pileteada. Y bueno, cuando vuelvas, vas a deprivar, cuando hagas esos 4 de descanso, ya está. Les cuento que, por ejemplo, en Estados Unidos, muchísimas presentaciones de anticonceptivos vienen en una caja con 365 comprimidos. Y las pacientes se pasan un año entero sin menstruar. Y no pasa nada. No pasa nada, no queda nada guardado dentro, ¿sí? El endometrio no se desarrolla, por eso no puede descamar. Está bueno esto, no pasa nada, ¿sí? Es una buena opción. Entonces, lo más moderno que tienen hoy ustedes para ofrecer, como decía, es DOP, que va a reducir el acné, que va a reducir el hirsutismo, que no va a modificar la tensión arterial ni el peso corporal, ni la densidad mineral ósea. Y esto, para que ustedes se queden tranquilos, pero yo les aconsejo que no se lo digan a la paciente, es que tiene una biodisponibilidad mayor a 24 horas. Si ella se olvida de la toma, en realidad todavía va a tener efecto, pero si vos le decís eso, ¿qué cree que va a hacer? ¿Entendés? Porque además muchas de las usuarias son, acuérdense que hoy tenemos muchas adolescentes y además acuérdense que hoy la adolescencia se hizo eterna, termina como a los 30. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, ¿sí? Por supuesto que yo acá no les incluyo métodos de solo progestínicos, como por ejemplo el DIU, el Mirena o el Cailina, porque hoy prácticamente eso se comercializa a través de, no se le puede vender libremente o no debería poder venderse libremente, porque eso debe ser colocado de determinada manera y qué sé yo, entonces ya es de por medio el médico, la obra social, qué sé yo, ya es, por eso no lo traigo a colación. Es fantástico, ¿no? O sea, como exitoso, como ustedes vieron en la tabla anterior, después de los métodos irreversibles como la ligadura de tronco, la ligadura de los deferentes, que es la vasectomía, le siguen el SIU con levonorgestrel, que nos cambió la vida a los ginecólogos, cambió la vida. Operamos menos pacientes desde que tenemos el SIU, miren, hasta ese punto. Operamos menos pacientes, fíjate lo que nos cambió. Pero bueno, yo les traigo lo que ustedes pueden tener en la farmacia.
Y te va a preguntar, y bueno, ¿y qué hago? Porque yo en realidad menstrué, no me acuerdo bien, creo que hace 10 días, pero yo, bueno, tengo esta situación y necesito empezarlo ahora. Empezar. ¿Qué es lo ideal? Empezar el anticonceptivo entre el primer día y el quinto día del ciclo. Eso dicen los libros. Pero la paciente no puede esperar al primer y el quinto día para empezar a tomar y después tener relaciones sexuales porque está viva. Luego no sabés, ¿me entendés? A lo mejor justo el príncipe azul, jeque árabe millonario, que es culto, que va a tratar bien, que le propone cosas. Y vos decís, no, tenés que esperar, ¿qué día está en el ciclo, querida? ¿Qué día? Que estoy en el día que puedo, ¿me entendés? Bueno, listo, entonces empezamos. Con el preservativo, empezamos. Y se me va a correr la menstruación, capaz que sí, porque mientras esté actuando va a frenar todo el ciclo. Y a lo mejor si te lo agarraste por la mitad, capaz que goteas un poco amarronado, no te preocupes, se llama spotting o manchado intermenstrual. Tranquila, vamos a usar el preservativo y tomarlo. ¿Sí? Así que lo puedes tomar. Se toma uno solo por día, no vamos a hacer, no es que más acá no podemos subir más la dosis, ¿no? Uno por día y le recordemos siempre en el mismo horario. Lo que les decía antes, pueden no tomar los placebos, puede no tomar los 4 bases y pasar directo al primero, o sea, acá hay 2 opciones. ¿Qué hago con las 4 blancas? ¿Las tengo que tomar? No. O sea, es maicena. No las tomes, no pasa nada. ¿Y qué va a pasar ahí? Vas a menstruar. Ok. Y si no quiero menstruar, bueno, no las tomes y empezá a tomar la primera activa del siguiente blister. ¿Se entiende la diferencia, verdad? Depende de lo que quieras. Y siempre, por supuesto, no nos vamos a cansar de decirlo, lo vamos a repetir, hay que insistir en la anticoncepción. Entonces vamos a ir cerrando, porque es viernes, va a empezar el fin de semana, quiero que se duerman. Para recordar, los anticonceptivos hormonales combinados están asociados ciertamente al riesgo de trombosis venosa. ALE disminuye significativamente el riesgo de trombosis venosa, permite incluir en la anticoncepción a la población que antes estaba excluida, como por ejemplo la migrañosa, ¿sí? Es segura, se la puede dar en los pacientes con hipertensión arterial leve, moderada, recuerden. Si tu cliente que te fue a pedir el anticonceptivo toma 2 antihipertensivos, de los cuales uno además tiene un diurético, no le vendas el anticonceptivo. Decirle que vaya y le pida al médico que le ponga un diurético. ¿Entendés? No se lo vendas. Vendele el preservativo, obviamente. Entonces, como decía, siempre debemos ofrecer y sugerir el preservativo. Y, bueno, yo le digo a ustedes que le vendan, ustedes mandan el aceite glicólico, ¿no es cierto? Porque hay un montón de otras cosas, ¿no? Por eso hay un montón de cosas que el paciente después, la individualidad va a requerir que un especialista la acompañe y a lo mejor en algún momento le cambie la anticoncepción, ¿sí? Bueno, creo que esa fue la última. Ah, sí, si tienen preguntas. Y tan clara que a nadie se le ocurre la respuesta. Bueno, entonces, ¿por qué? ¿Hay algún implante que sea libre de estrógeno? Todos los implantes son libres de estrógeno. Toda la anticoncepción de larga duración no contiene estrógenos. No puede contener estrógenos por una cuestión farmacocinética y porque además los implantes, sea de una varilla o 2, en Argentina ahora tenemos 2 tipos de implantes subdérmicos, que son el Implanón, el otro ya me va a salir el nombre, que es de doble varilla, que se lo compró todo el Estado Nacional y el Estado Provincial también, y coloca ese porque es más económico que el Implanón. Y los 2 contienen etonogestrel, que es un progestínico también. En la biodisponibilidad y en la farmacodinamia y farmacocinética de estos productos, la distribución cuando el producto está puesto subdérmico no es pareja, no es regular. Entonces, alcanza aún en los bajos para bloquear el pico de LH y la ovulación. Pero vos imaginate que si de pronto tenés una distribución más grande y tenés un estrógeno. O sea, ¿cómo controlar el efecto colateral y el riesgo trombótico? Sería imposible. Entonces, ninguno tiene estrógenos. Ni el SIU, que tiene el etonogestrel, ni el implante subdérmico, que tiene etonogestrel.
Y usted, por ejemplo, ¿por qué se prioriza más los orales que eso? O sea, porque son más fáciles de adquirir. Sí. En realidad no se prioriza. La Organización Mundial de la Salud y la FIGO, que es la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, FASGO, que es la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, todos los consensos dicen que los métodos LARCs, que son los de larga duración, que son los de depósito, son más efectivos y son más eficientes como anticonceptivos. Y nosotros, en realidad, hoy lo primero que ofrecemos en el consultorio es eso, no la píldora. Pero hay una cuestión cultural. Entonces, la paciente dice, bueno, lo voy a pensar, porque esto, ¿cómo es esto? Me vas a poner, bueno, vení, te tengo que poner anestesia, ay, me va a pinchar, me va a doler. Y bueno, me tengo que poner anestesia. Bueno, mientras tanto, ¿no me puedes dar una pastilla, que es lo que conozco? Porque es lo más conocido. De hecho, imagínate que el parche transdérmico, que ese sí tiene estrógeno, pero el parche se los pone uno por semana. Sí. Y el anillo vaginal, que se lo pone uno por mes, que también tiene estrógeno, ya aún en el porcentaje de la población, ya les parece desconfía. Prefieren tomar una pastilla, porque la medicación en general está asociada a qué pastilla tomás, no tanto a esto moderno. Aunque en realidad el parche, el anillo, tienen un montón de años en el mercado y tienen, como viene, como les mostré en el cuadrito, el mismo índice de pills que los comprimidos. Igual. De hecho, por ejemplo, nosotros utilizamos muchísimo estas vías. Está bien que la charla no era de esto, pero de paso les digo, por ejemplo, los pacientes que tienen celiaquía, que tienen mala absorción, alguna patología que les genera un síndrome de mala absorción, y entonces vos tenés que evitar la vía oral, o que están tomando antipsicóticos. Nosotros tenemos una población de adolescentes cada vez más polimedicada con antipsicóticos y antidepresivos. Entonces vos tenés que evitar que compitan por el metabolismo hepático y le sacás de la vía oral y se lo pones por vía transdérmica, se lo pones por vía mucosa vaginal y le resolves el problema hasta que se decida qué quiere hacer. Pero en realidad nosotros debemos sugerir los LARCs, los de larga duración. La población desconfía. Nosotros ahora estamos haciendo un trabajito de observación en el cual estamos viendo qué tiempo le lleva a la paciente decidirse por la opción. Porque, y depende de la población de pacientes. Cuando vos vas a la población de pacientes que se atienden en la asistencia pública, la paciente va al hospital a que le digan qué tiene que hacer y toma la opción que le da. Entonces en el hospital que le dicen, mira, te voy a poner el implante, que te lo puedo poner, ni bien sale tu bebé, por ejemplo, nace tu hijo o terminó la interrupción del embarazo y ya lo podemos colocar, que se puede ir de alta del nosocomio con eso colocado. El Estado compró primero la varilla, después la doble varilla, lo que sea, les pone eso, se van y listo. O pueden amamantar con eso también, divino. Y no se cuestiona mucho. En cambio, la paciente que sí tiene acceso a la elección, desgraciadamente son las realidades que tenemos en nuestro país, ¿sí? Porque no es para todos igual, no todos tienen las mismas opciones ni las mismas posibilidades. Y que además tiene un nivel intelectual, cultural, que se cuestiona, que pregunta, que investiga y demás, esa va a querer elegir. Entonces te va a ir a preguntar, se va a informar, va a ir leída ya entró en Google, ya sacó cosas, ya entró a los foros, ya entendió, ya sacó una conclusión y va a ver qué le decís vos, y a veces se va a otro también. Y mientras tanto, te pide la píldora. ¿Sí? Gracias. Bueno, no sé si claro, si alguien quiere o contar algo de lo que les pasa en las farmacias, si los pacientes. La píldora del día de sí. ¿Tiene algún límite? ¿Se puede usar varias veces al mes? No tiene ningún límite. ¿Se puede usar por el mes? Se puede usar todas las veces que la paciente. Está claro que no es el método ideal, porque además imagínate que la paciente un mes lo tomó el día 5, el otro mes lo tomó el día 20, el otro mes lo tomó el día 17, el otro mes. Entonces vos le tenés que decir, mira, tus ciclos van a ser un caos. O sea, cuanto más veces lo uses, más posibilidades de que se te desordene todo y menos control tenga. Pensá en algo. ¿Viste? Vos le decís, cuando es la tercera vez que la paciente entró a la farmacia y le dice, otra vez la pildorita. Además, yo me acuerdo que una vez, mi hermano farmacéutico dice, escúchame, ¿cómo puede ser esto? Viene y me dice, véndeme 4, por las dudas tengo,
bueno, vendésela. O sea, se ve que ella, pero más allá de eso, estaría bueno decirle, che, hay otras cosas mucho más efectivas que esto. Está bueno que sepa que esa no es la única opción, ¿cierto? Que está bueno que esté informada, porque se le va a desorganizar. Las inyecciones, las mensuales y la trimestral, genera mucho cambio en el ciclo. Las confunde, ya después no saben si se lo pusieron o no, hace 2 meses o 3. ¿Cuándo fue que se lo pusieron? Si le vino o no le vino, porque genera menorrea. Entonces después ya no saben qué día del ciclo está y cuándo se tiene que poner la siguiente. Entonces es un muy buen método cuando no tenés otro. ¿Sí? O sea, no es caro, pero guarda con eso porque la paciente tiene que saber que en realidad al cabo de un año probablemente tenga mucho tiempo sin menstruar y tenga después goteos que la confundan y no sepa cuándo le corresponde ponerse la inyección. ¿Por qué en el mercado no se vende tanto etanol o así? Porque no tenemos con libre de estrógeno. Es como que siguen recetando todos los otros. Esto surgió en la pandemia. Y los laboratorios que la presentaron lo tenían preparado para el 2020, porque no es que eso. Perdón, lo tenían preparado para después. ¿Y qué pasó en la pandemia? COVID genera trombosis. Entonces, las mujeres que tomaban anticonceptivos con estrógeno y estaban con COVID, había que sacárselo. Le daban el alta y la mujer se daba vuelta en la puerta de la clínica y decía, ¿y con qué me cuido? ¿Qué hago? Bueno, vamos con el de la lactancia y el preservativo. Entonces, acelera la industria farmacéutica y saca la píldora solo drospirenona de 4 miligramos y comienza a comercializarse en el 2021 recién. ¿Entendés? Y además hay otra realidad triste, pero hay una población de ginecólogos bastante todavía influyente, digamos, que atiende mucha población de pacientes que consideran que el anticonceptivo que no tiene estrógeno es menos eficaz. O sea, no debería suceder eso, pero entonces no, prefiero una con estrógeno para que sea más eficaz. No es más eficaz, ya sabemos que no es eficaz porque ya lo expliqué, o sea. Entonces, entre que es medio nuevo, que hay 3 laboratorios que lo tienen, no todos lo tienen, Casasco no lo tiene, porque no sé qué espera. A ver si nos ponemos los pinos. Claro, vamos con esto. Vamos con esto, porque está bueno que haya competencia, porque baja los precios, mejora las ofertas y hay más accesibilidad. Creo que es una mezcla de factores, que es nuevo, que hay médicos que no lo sugieren y que no hay tantas marcas como de las otras. Creo que es el bueno, que se agarran de la resolución 310. Claro. Y te dicen, no está la DROSPI. Ese es un tema que no está la DROSPI, como no está el INOGES. Sí, pero una ley de salud sexual y reproductiva posterior Sí. que rige, pero bueno, se hacen los traídos. Exacto. Y hay prepagas que increíblemente no tienen ninguna combinación con drospirenona y que la lista de anticonceptivos que te da son del año 10. Es increíble, con todos los efectos colaterales que eso genera, o sea, la mala calidad de vida incluso para muchas mujeres. Sí, es cierto. Lo cual también va en contra de la ley, porque ustedes saben que en noviembre del 2017 se aprobó esta ley en la cual la anticoncepción debe estar al 100% cuando tienen 14 años cumplidos de ahí en adelante y hasta los 51 años. Debe cubrir. Por más que tenga menos 51 y su nivel hormonal. La obra social no sabe eso, porque no te va a pedir que le vuelva a usar hormonal. No. O sea, hasta los 51 años. Si después la obra social te dice, bueno, mándenme a ver si está o no menopáusica. Menos de 50 años tiene obligación de estar menopáusica. Lo llamativo sería después de los 55. Y además, la anticoncepción también la usamos para otras cosas, como por ejemplo, acompañar el periodo perimenopáusico a las mujeres hasta un año después de su última teórica menstruación. Es otro uso, pero sí lo usamos. Bueno, a ver, ¿algo más?
yo les cuento que el capítulo de anticoncepción es un capítulo enorme. La anticoncepción hormonal nos fascina porque tiene un montón de cosas, un montón de usos, no siempre como anticonceptivos, así que yo estoy contenta que el Colegio de Farmacéuticos haya tenido esta iniciativa. Además me parece maravilloso que capacitemos, que siendo profesionales siempre estemos tratando de actualizarnos y aprender y escuchar del otro lo que tiene para decirnos, porque eso dispara inquietudes y preguntas. Así que felicito al colegio, les agradezco un montón de participar de esto y les agradezco a todos ustedes por haberme escuchado. Buenas noches.